Bienvenidos, manitas. ¿Estáis viendo cartón? Toca cartonaje. Acompañadme, que empezamos. Hoy voy a hacer un organizador para cajones. Yo ya tengo aquí las piezas cortadas con las medidas que yo necesito para mi cajón. Pero en esta primera parte del vídeo os voy a explicar cómo poder adaptar esta pieza, este organizador, a vuestras necesidades, a lo que mida vuestro cajón. De entrada vamos a necesitar una base y 4 laterales. Los divisores interiores ya lo haremos cuando esta pieza la tengamos montada. Las medidas de mi pieza son, para la base, 37,5 por 36,5. Después necesitaremos dos laterales iguales de 37,9 por 11,5. 11,5 va a ser el alto. Y otras dos piezas iguales de 11,5, el mismo alto que estos de aquí, pero el largo varía en 4 milímetros, 36,5. ¿Qué es lo que tenéis que hacer para adaptar este organizador a vuestras medidas? Lo primero que tenéis que hacer es medir el hueco de vuestro cajón. El mío, de ancho, son 39 centímetros. De profundo son 37,8, pero que yo voy a redondear a 38 centímetros. Y de alto mi cajón mide 14,5. Eso es lo primero que tenéis que saber, las medidas de vuestro cajón. Y ahora, para sacar las piezas, lo primero que tenéis que cortar es la base. A las medidas que tengáis vosotros de vuestro cajón le vamos a quitar a la medida del ancho 1,5 centímetros. A mí me mediría 39, pues ahora va a medir 37,5. Lo profundo del cajón, a mí me medía 37,8, que yo redondeé a 38, total son 2 milímetros más, pues va a medir 36,5, 1 centímetro menos. Y esa será la medida de vuestra base, 1,5 centímetros menos a las dos medidas de vuestro cajón, 37,5 por 36,5. Las medidas que os dé a vosotros. Lo siguiente, vamos a hacer dos laterales que estén enfrentados. Son dos laterales de una medida y los otros dos de otra medida. Bueno, pues siempre van a ir enfrentados. Vamos a hacer los laterales más cortos. Pues van a medir lo mismo que mida esta de aquí. A mí me mide 36,5, que es lo profundo del cartón, más la altura. La altura de mi cajón era 14,5, el hueco. Yo, para aprovechar el cartón, lo voy a hacer de 11,5, porque tenía una pieza que, partiéndola a la mitad, me daba la altura de 11,5. Pero podéis hacer la altura que queráis, siempre y cuando no sobrepase la altura de vuestro cajón. Pues cortaremos dos piezas con la misma medida de lo profundo, en mi caso son 36,5 por 11,5. Y los otros dos laterales son un pelín más grande. Yo estoy utilizando cartón de 2 milímetros de grosor, cartón contracolado. Podéis utilizar el cartón que tengáis, pero en estos dos laterales es donde tenéis que tener en cuenta el grosor de vuestro cartón. A mí me mide 2 milímetros, con lo que a la medida del ancho de mi cajón yo le he añadido 4 milímetros. 2 milímetros para esta parte y 2 milímetros para esta otra, con lo que la medida es de 37,9 por el mismo alto que los otros dos laterales, 11,5. Si vuestro cartón en vez de 2 milímetros mide 4, pues tendréis que añadirle 8 milímetros, 4 milímetros para cada lado. Esta diferencia de medida es porque a la hora de montarlo, yo voy a pegar las piezas en el lateral, no apoyadas encima, sino en el lado. La pieza del lateral que tenéis más corta tiene que ir apoyada en esta para formar un ángulo recto. ¿Lo veis? Esos son los 2 milímetros de más que le he añadido en este lado y en el otro lado también. Lo dicho, si vuestro cartón mide, por ejemplo, 4 milímetros, aquí tendréis que tener 4 milímetros de más para que esta pieza apoye ahí. Es así de sencillo poder adaptar este trabajo a vuestras medidas. Lo que tenéis que tener en cuenta es el ancho de vuestro cartón para cortar esos dos laterales. Para forrar mi organizador yo voy a utilizar tela, pero si no tenéis tela o preferís utilizar otro material, con la cartulina también podríais hacerlo.
y lo forraríais exactamente igual que voy a hacer yo con la tela. He escogido esta, que tiene un pequeño diseño, para el interior. Para el exterior utilizaré ya esta de arpillera. Si os pasa como a mí, que la tela que vais a utilizar es delgadita, lo primero que tenéis que hacer, como yo, es forrar el cartón con folios, con papel blanco. Al ser finita, si yo pego la tela directamente al cartón gris, se me va a oscurecer. Y no lo quiero, así que fondo blanco. Si utilizáis cartulina, este paso no es necesario. Y vamos a forrar tan solo uno de los lados, el que después va a ir en el interior. Yo voy a utilizar pegamento en barra, pero podéis utilizar el pegamento que tengáis. Pasamos a pegar ya las telas en cada una de las piezas, por el lado que hemos pegado el papel. Vamos a dejar un exceso de tela por los 4 lados, que después pegaremos hacia la parte de atrás. Yo estoy utilizando cola de encuadernar, pero con cola blanca también podéis pegarla. Tenemos que aplicar una capa finita, bien extendida, asegurándonos de que cubra toda la superficie. Si algún trocito del cartón se queda sin cola, ahí la tela nos hará bolsa y afeará el trabajo. Una vez colocada la tela, nos ayudaremos con una toallita húmeda para limpiar en las zonas que veamos que haya podido haber exceso de pegamento. Secas ya las piezas, pasamos a montarla. Pero antes os quería compartir un truquito. Cuando forramos tela de esta manera, quiero decir, pegando primero un papel y después encima la tela, el papel recibe de nuevo humedad cuando colocamos la tela. Y puede que se nos haga alguna arruguita en el papel, cosa que se marca en la tela. Bueno, pues un truquito para que os quede así completamente liso es, una vez forrado todo, nos lo llevamos a la plancha. Le pasamos a temperatura media sin vapor. Pasamos y planchamos la pieza. Con esto lo que hacemos es hacer que se seque sin que siga pasando humedad al papel. Y alisamos la arruguita que pueda habernos salido. Para empezar a montar nuestro organizador, primero cogemos los dos laterales que son más pequeños, los más cortos, los que tienen la misma medida que estos dos lados de la base. Colocamos cinta de carrocero en la base para sujetar la pieza mientras la cola se nos seca. Yo voy a utilizar cola blanca de carpintero. Aseguraros de que el pegamento que estéis utilizando sea de calidad. Y voy a aplicarlo justo aquí en el borde del lateral. No es necesario que apliquéis demasiada cola. Cuanta más apliquéis, más tiempo tardará en secarse y más riesgo a que las piezas se nos muevan. Si en vez de cola preferís utilizar silicona caliente, también lo podéis hacer. Eso sí, vais a tener que ir con cuidado para que no os rebose por el borde. Y ahora ya pegamos las otras dos piezas, apoyada aquí en la base y en este lateral de aquí.
Mientras se nos secan los laterales, vamos a ir recortando la pieza que vamos a pegar en la base. Cartulina blanca, tomáis la medida de vuestra base junto con los laterales porque habrá aumentado un poquito y a esas medidas le quitáis medio centímetro. Si a mí aquí me medía ahora 37, el ancho lo he cortado de 36,5 y aquí me medía 38,3, pues he cortado la pieza de 37,8. Le he quitado medio centímetro y esta pieza la voy a forrar con la misma tela. Pego la tela a la cartulina, dejando un sobrante alrededor de unos centímetros, pero esta vez no se lo voy a pegar hacia la parte de atrás de la cartulina. Lo dejo así hasta que se seque, solo pegando en la superficie. Y ahora esta pieza la vamos a pegar en la base. Aplicamos la cola solo en la cartulina o aquí en la base, donde prefiráis. Ajustamos bien la cartulina en su sitio, alineando por los bordes, que no se nos salga por ninguno de los lados. Y esta tela que hemos dejado aquí de sobrante la pegaremos hacia los laterales, en los 4 lados. La cinta de carrocero no es necesario quitársela porque no se va a ver. También nos ayudará de refuerzo. Pasamos a forrar los laterales por el exterior. Lo suyo sería con una única pieza de tela rodear todo el organizador. Yo no tengo tela lo suficientemente larga para hacerlo de una sola vez, así que lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a ir lateral por lateral, porque si tengo que unir piezas de tela, pues igual la unión me cae aquí en el medio y a mí no me gusta. Así que vamos a hacer que las uniones queden en las esquinas. Medimos el largo de cada lateral. El alto, esto medía 11,5, pues le vamos a quitar ese medio centímetro de más. Vamos a cortar piezas de 11. Las piezas que vamos a cortar van a ser en cartulina, del largo del lateral por 11 centímetros. Y vamos a cortar una pieza en cartulina para cada lateral, con su correspondiente trozo de tela, que va a sobrar alrededor de la cartulina 1,5 centímetros será suficiente. 2 de los laterales los vamos a pegar sobre la tela, la cartulina sobre la tela, y vamos a pegar hacia adentro solamente las partes largas. Los lados cortos vamos a dejar la pestañita. Y en otros 2 laterales vamos a pegar la cartulina sobre la tela y pegaremos hacia adentro los 4 lados. Pasamos ya a pegar cada una de las piezas en su lateral correspondiente. Las primeras que vamos a pegar, estas de aquí, que dejamos las pestañitas de tela en los lados más cortos. Con estas pestañitas vamos a cubrir las esquinas y vamos a pegarlo enfrentado. Este va a ir en este lado de aquí y esta pieza, que es igual, en el del enfrente. Las otras 2 piezas que ya van rematadas por los 4 lados para los otros 2. Vamos a ir viéndolo. Y ahora pasamos a pegar estas otras 2 piezas que están rematadas por los 4 lados. La pestañita cubre la esquina y estas las pegaremos aquí justo al borde para que la esquina quede de esta manera, bien rematada y manteniendo la línea que hicimos con estas piezas de aquí, dejando un par de milímetros por arriba y un par de milímetros por abajo para que se vea esta tela. Esta en esta parte de aquí y esta otra en el lado enfrentado.
Pues ahora ya vamos a sujetar con pinzas y cinta de carrocero y esperar a que se seque. Para hacer los divisores, dependiendo de lo que queráis organizar en el interior, haréis más o menos. Yo voy a hacer 2 largos y entre esos 2 largos uno cortito. Tendré un espacio alargado, otro aquí alargado y 2 más pequeños. Yo ya tengo aquí algunas piezas cortadas. Este será el divisor que va en el centro. Lo he hecho de 11 por 11. La altura de los divisores, medio centímetro menos que la altura que tenemos aquí, lo volvéis a medir y a mí me sale 11,5. Así que divisores de 11 centímetros de alto. Y luego estos largos, medís lo largo del interior del organizador y cortáis las piezas a esa medida. A mí me han salido a 37,7. Pero las voy a poner dobles, así que para cada divisor necesitaremos 2 piezas. Pues las pegamos entre sí las piezas y empezamos a forrarlas. Vamos a cantear 3 lados de cada divisor, los 2 cortos y el largo. Como hacemos siempre, cartulina 4 centímetros de ancha, la tira que cubra cada uno de los lados. Pero en estos cortos vamos a cortarlos 2 centímetros más largo, más o menos, 1,5 cm, 2 centímetros, para cubrir esta esquinita de aquí. Pegamos primero la pieza larga. Y ahora pasamos a pegar las 2 pequeñas. En la parte de arriba haremos unos cortes. Vamos a cortar el cuadrado este que se nos forma aquí. Y lo mismo en este lado de aquí, dejando aquí una tirita del ancho del cartón, que son 4 milímetros. Pegamos primero este lateral y después esa piecita chiquitita. De esta misma manera en el otro lado y en los 3 divisores. Esta piecita tan solo es para cubrir esta esquinita de cartón, porque este lado de aquí ahora lo vamos a forrar con tela. Vamos a cortar en cartulina piezas de 22 centímetros de largas para los 3 divisores, porque tienen que forrar un lado, el canto de 4 milímetros y el otro lado. Los 3 divisores son igual de altos, 22 centímetros en las 3 piezas. El ancho para este pequeño de 10,5, medio centímetro más pequeña que la pieza de cartón. Esto lo mismo, 37,2 creo que es, sí, 37,2 por 22 de alto. Y estas piezas de cartulina las vamos a forrar con tela, igual que hicimos con 2 de los laterales de la estructura, forrando hacia adentro las pestañas que dejamos. Aplicamos la cola y ya lo pegamos a nuestro divisor. Primero un lado, ajustándolo, centrándolo bien, y después el otro. Aseguraros de poner cola bien por el borde de la... Y en esas zonas hay que ser generosos. La tela cuesta más de pegar. Le colocamos unas pinzas y esperamos a que se seque. Y tan solo queda pegar ya nuestros divisores. La parte de la tela va a ser la parte de arriba. Una cola que pegue bien. Yo estoy utilizando cola blanca de carpintero. Aplicamos la cola en los 3 cantos que se ve la cartulina y colocamos en su lugar, intentando centrarlos bien, y esperamos a que se seque. Un organizador para tener ordenados los cajones.
fácil y rápido de hacer. Espero que esta idea os ayude si os animáis a hacer el vuestro. Darle like al vídeo y compartirlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.